Escúchanos en radiosolidaria.com. Y con estas cuerdas de bajo siempre nos anuncian que aparte también está con nosotros nada más y nada menos que Rebeca Cano. Rebeca, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Ahora sí, bien, estamos bien. Bueno, y vamos a dar paso a nuestros consejos saludables de hoy, que creo que además hoy traemos un tema que está muy de moda. Sí, estamos además, creo que en sintonía, porque Rebeca me ha dicho, voy a traer... Y yo he hecho, pues justamente te iba a preguntar, porque lo he escuchado, no se lo voy a destripar, dejemos que lo diga ella. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de los tratamientos que están más de moda hoy en día para la pérdida, se utilizan para la pérdida del peso, los inyectables. Bueno, hay varias marcas, nombres distintos, ¿no? Pero uno de los más conocidos que podemos escuchar es el Ozempic. Es muy conocido. ¿Lo habéis conocido? ¿Lo habéis escuchado? A no ser que vivas en una cueva, o sea, en una gruta y debajo de una piedra, lo has tenido que oír. ¿Conocéis a alguien que esté sometido a un tratamiento? Yo no. ¿No? Yo no. Yo tampoco tengo el gusto. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es esto, porque a lo mejor algunos oyentes, por lo que sea, pues no lo han escuchado hablar. Bueno, vamos a ver qué es el Ozempic, ¿no? Es un medicamento, no estamos hablando de una estrategia nutricional para bajar de peso, sino que es un tratamiento médico que tiene un principio activo que se llama la semaglutida. Y esto se diseña originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Ajá, sí. No como un producto para adelgazar, aunque se han popularizado mucho porque tiene esto como efecto secundario, ¿vale? O sea, como uno de los efectos de este medicamento, produce una pérdida de peso. ¿Por qué? Bueno, esto lo que hace es que imita a una hormona que se llama GLP-1, que regula el azúcar en sangre y retrasa lo que es el vaciado gástrico. Nosotros cuando ingerimos alimentos, eso se convierte en una cosa que se llama bolo alimenticio, y entonces cuando ya ha estado en el estómago haciendo los procesos con los ácidos gástricos, etcétera, las enzimas para que las moléculas se hagan más pequeñas, ahí hay un proceso en el que va vaciándose poco a poco, ¿no? Pues esto lo que hace es que vaya más lento este proceso y aumenta la sensación de saciedad, es decir, hace que tú tengas menos hambre y que comas menos. Lo principal por lo cual una persona pierde peso tomando este tipo de tratamientos es porque no tienes tanta hambre. No tienes hambre y cuando estás comiendo tienes una sensación de saciedad mucho más pronto, ¿vale? Vamos a preguntarnos si esto es para la diabetes, ¿por qué es tan popular, ¿no? ¿Por qué se habla de esto? Pues bueno, como la industria farmacéutica aprovecha todo, ha dicho, wow, la gente está perdiendo peso, vamos a comercializarlo como algo milagroso. Pero al final es lo típico de siempre, ¿no? Algo que te sacia, que da la sensación de saciedad y por eso, porque dejas de comer, no porque comas igual y el medicamento te haga adelgazar, sino porque dejas de comer. Claro, ¿qué sucede? Que si tú comerías, por ejemplo, esto también sucede cuando tú te sometes a una cirugía estomacal, que hay diferentes estrategias, ¿no? Y lo que hacen es que reducen la cantidad del estómago, tú te sacias mucho antes, comes menos cantidad y esto hace que efectivamente pues tú bajes de peso muy rápido. ¿Qué tienen en común este tipo de estrategias? Pues tienen en común que tú no estás aprendiendo a comer bien, que tienes alterado el hambre, que vas a lo rápido y fácil, no estás manteniendo hábitos que sean sostenibles en el tiempo, que no hay cambios en la elección de alimentos ni en los hábitos, simplemente que tú empiezas a comer y al cabo de X rato ya tienes la sensación de que no puedes comer más. Pero ¿qué pasa? Esto también tiene
algunos efectos secundarios, ¿no? Que pues producen náuseas, producen vómitos, Ay, qué producen horror. problemas digestivos, pérdida excesiva del apetito, desnutrición, porque tú estás prácticamente pasas el día con una cantidad de alimentos súper baja. En qué situaciones podríamos decir, bueno, podría ser una buena estrategia utilizar algún tipo de tratamiento? Pues a lo mejor hay pacientes que por alguna causa tienen que someterse a una operación en poco tiempo y tienen una cantidad de grasa muy elevada en su cuerpo, pues puede ser una herramienta para que esa persona pierda de peso en muy poco tiempo y poder someterse a esa operación, porque sí que es verdad que si hay una obesidad muy elevada, para ciertas cirugías no te pueden operar. Entonces es difícil que en el plazo que tienes para someterte a la operación pierdas tantos kilos. En este caso podría estar justificado y como es solo durante un proceso breve de tiempo, Ujú. pues los efectos secundarios no serían tanto tanto un problema. Recordemos que tendría una causa justificada. Cuando sí que esto es un problema en sí, cuando tu objetivo es simplemente perder peso, porque no estás cambiando nada en tu estilo de vida y también hay diferentes, por ejemplo, hay un nombre, ¿no? que se Ujú. llama tener la cara de Ozempic, ¿no? Que la pérdida de grasa facial también es muy drástica y que te Sí, te envejece empieza, mucho la piel. eso, te empieza como a colgar un poco la piel de lo rápido que bajas el peso. Sí, pero aparte de perder grasa, también se pierde muchísima masa muscular. Esto sí Ujú. que es muy preocupante porque el peso en sí, como tú no estás comiendo lo suficiente, no comes suficiente proteína, si no haces ejercicio de fuerza, vas a empezar a perder también el músculo y el músculo, recordad que los órganos internos son músculo, el corazón, etcétera, todo esto son músculos. Entonces ahí hay un debilitamiento. Al final tiene unos efectos parecidos a lo que es la anorexia, ¿no? Que es la inanición Ujú. de comida, entonces los órganos se debilitan. En general, la persona no está siendo más saludable, la persona está enfermando poco a poco. Mira, nos acaban de escribir de Sevilla, te pongo en contexto, más que nada porque nos acaban de escribir, pero yo ya lo has contestado todo, pero vamos a aclararlo. Como has preguntado si conocíamos a alguna persona que estuviese usando Así. el medicamento, nos han escrito desde Sevilla y dicen, yo sí conozco a una persona que está usando ese tratamiento de inyecciones y tengo una pregunta, si es perjudicial. Lo digo porque esta persona va a tener que pasar por el quirófano porque tiene que perder muchísimo peso, ya que le han salido piedras y le han debido pedir que baje de peso para poder someterse a esta operación. Tú ya lo has comentado, que Sí, es si es algo puntual, sí, en puntual. este caso yo lo veo una buena herramienta porque es verdad que en consulta, pues yo he tenido pacientes que tienen que perder una cantidad de kilos. Estamos hablando de personas que tienen Sobrepeso mucho, exagerado, sí. sí, obesidad Ujú. bastante elevada. Entonces, igual tienes que perder 20, 30 kilos en un tiempo determinado y Que es es muy imposible, difícil. claro. Entonces, en este caso, sí, y además si lo está llevando un médico, sí que sería una buena estrategia, sabiendo que es algo circunstancial, ¿no? Que a lo mejor igual solo son 4 meses, 3 meses que está sometido a este tratamiento para que puedan someterlo a esta operación por el problema de salud que tiene con las piedras en los riñones. Es que si no, esa persona no se va a poder operar. Claro, es que por Entonces eso... aquí Ujú. es una estrategia muy buena, porque sí o sí sabes que esa persona va a perder peso. Pero ¿qué pasa si tú lo que quieres es Luego perder seguir peso prolongándolo, claro. por estética y sin un buen seguimiento? Esto no es una herramienta que te asegure que tú luego el peso perdido lo vayas a mantener. Esa es la Claro. cosa. Hay, mira, os voy a decir, porque justamente hablábamos fuera de micrófonos, que yo Sí. había visto una noticia y es del 5 de marzo de este año y se han hecho estudios, ¿vale? De gente que ha usado el Ozempic o el Wegovy, que es primo hermano
de Ozempic. Un año después, o sea, lo han tomado, lo han usado para adelgazar durante un año y luego lo han dejado. Y luego siguen con sus vidas normales. Entonces, han hecho un estudio. Y el estudio ha sacado la conclusión de que las personas recuperan de promedio el 60% del peso perdido, que es una barbaridad. Y dicen, luego a partir de ahí como que el efecto de rebote, entre comillas, se estabiliza, ¿vale? Y hay alguno que sí que sube un poco más, pero que lo normal es que luego ya se mantengan en una reducción del 25% de peso perdido en el tratamiento, ¿vale? O sea, pero recuperar un 60% de tu peso es una barbaridad, en poquito tiempo además, y luego no solamente el recuperarlo, sino haber perdido ese 100%. Imagino que ese rebote, Rebeca, para nuestro cuerpo será una agresión muy fuerte. Sí, bueno, a mí las cosas que me sorprenden es que ahora como que se alarmen del efecto rebote cuando realmente es una estrategia que no ofrece ningún plan a largo plazo. Esto también sucede con las operaciones bariátricas. Si tú ves los efectos momentáneos de la pérdida de kilos tan drástica, pero luego también existen estos efectos rebotes y en Estados Unidos hay una tasa de suicidios muy, muy elevada de los pacientes que se someten a este tipo de intervenciones. ¿Por qué? ¿Por qué hay un efecto rebote tan fuerte? Tú pasas de estar en un estado en el que apenas comes, hay una inanición muy elevada, en el que apenas estás nutrido y en el que no tienes apetito. Yo hablaba con una amiga que está sometida por una causa de salud a este tratamiento y me decía, es horrible porque yo tengo apetito, una ansiedad por comer. La causa que a mí me hace tener un sobrepeso es que yo tengo ansiedad con la alimentación. ¿Qué pasa? Que ahora tengo una ansiedad muy grande todo el tiempo porque antes, al menos, tenía la alimentación que me ayudaba a regular un poco esta ansiedad. Ahora, ¿qué sucede? Que veo la comida y es que me sienta fatal, es que no puedo comer, no tengo hambre, pero quiero seguir comiendo porque tengo ansiedad. Claro. Entonces, claro, esto ya no estamos hablando solo de que te quita el apetito, sino que a nivel psicológico también hay daños en la persona. ¿Qué pasa? Que tú si ya dejas de utilizar este tratamiento y no hay ninguna intervención psicológica, en el caso de las personas que tienen pues, problemas de ansiedad, etcétera, pues esto se va a magnificar, ¿no? Va a haber aquí un efecto rebote muy dañino, no simplemente físico. El físico sufre las consecuencias, pero también psicológico, de que todavía no se sabe, porque como hace poco tiempo que se están utilizando pues, este tipo de estrategias, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tratamientos, todavía nosotros no sabemos cómo va a ser el efecto de dejar este tipo de tratamientos. ¿Qué sucede? El efecto rebote, ¿qué hace? Tú empiezas a tener otra vez el hambre que tenías antes o incluso más hambre, claro, porque has estado en una etapa de mucha restricción y tú estás desnutrido, o sea, tu cuerpo tiene deficiencias de vitaminas, tiene deficiencias muscular, tiene deficiencias de proteína. Entonces, de repente dejas el tratamiento, tienes un hambre que es normal o más alto que el de antes. Y además tu cuerpo ha sufrido pues, muchos cambios internos y realmente yo creo que a día de hoy no hay una respuesta clara de cómo va a ser el futuro de las personas que se han sometido o están sometidas a este tipo de tratamientos en cuanto al efecto rebote, en cuanto a la salud. Sabemos que también afecta al páncreas, etcétera, ¿no? Entonces, es una estrategia que, a no ser que tenga un objetivo y un fin como que te lo proponga un médico, porque sí o sí hay que perder muchos kilos para una intervención, yo no lo tomaría como una salida para la pérdida de peso, porque no hay una intervención donde hay cambio de hábitos, no hay una intervención psicológica donde tú trates esta ansiedad a la hora de comer. Es que una vez que dejes el medicamento, tú vas a o sea, tu vida va a ser igual que antes de tomar el medicamento, porque mentalmente
no has hecho un cambio, que es lo que nos cuesta mucho a las personas, por eso no bajamos de peso cuando se necesita bajar de peso, porque necesitas un cambio de mentalidad, de rutinas, de la forma de comer, de moverte en el día. Entonces, si mientras tomas el medicamento eso no cambia, porque es más fácil con el medicamento, yo creo que es de cajón, ¿no? Una vez que dejas el medicamento, como vas a seguir haciendo lo mismo que antes, pues el tortazo que te vas a llevar con los kilos va a ser enorme. Sí, además tampoco es beneficioso para el cuerpo. Hay personas que pierden muchísimos kilos en tan solo una semana de tratamiento. Eso es malísimo. Lo que es recomendado de pérdida de peso segura para que tú puedas mantener luego esos hábitos y no haya un efecto rebote ni efectos secundarios de salud a largo plazo, es perder como mucho unos 4 kilos al mes. Y con este tipo de tratamientos se está perdiendo más de eso en una semana. Para toda la audiencia que nos está escuchando y le puede parecer tentador, porque claro, si tú tienes esa angustia porque quieres perder peso y no lo has conseguido durante mucho tiempo y escuchas números o escuchas, esto no es una broma, o sea, realmente a largo plazo puede traerte problemas de salud. La intervención correcta sería buscar cuál es la raíz por lo cual no puedes perder peso, por lo cual hay sobrepeso, y revertir pues esos hábitos o hacer un tratamiento también psicológico que te ayude para poder regular pues este tipo de conducta con la alimentación, si es el caso de que es una conducta alimentaria. Pero siempre es necesario la actividad física, los cambios de hábitos, el tener un estilo de vida saludable. Antes estaba hablando sobre este tema con mis hermanas y decía, es que yo tengo compañeras de trabajo que toman este tipo de tratamientos y igual se comen medio bocadillo de lo que sea para el desayuno y luego pues se comen 3 chucherías, siguen con los mismos hábitos. Lo malos, que pasa que en menor cantidad. Pero en cantidad muy baja. Entonces, además, si lo que tú le estás dando a tu cuerpo durante los periodos que tienes un poco de hambre, le estás dando alimentos que nutricionalmente no tienen ningún valor, todavía la desnutrición se convierte en más elevada, ¿no? Entonces, este tipo de tratamientos es bastante peligroso. Te recomiendo que, a no ser que te lo esté recomendando un médico, como en este caso nos ha dicho esta oyente de Sevilla, para una intervención quirúrgica o por una causa X. Eso, que son casos médicos especiales, claro. Y durante un periodo de tiempo breve, que sepas que no estás mejorando tu situación de salud y que realmente los efectos a largo plazo todavía no se saben. Hay un documental, no recuerdo en qué plataforma está, porque no lo recuerdo, pero es un documental sobre este programa que se hacía de pérdida de peso súper drástica. Sí, la de Mi vida con 300 kilos o cosas creo así. Que sí, creo que sí. Pues si podéis ver este documental, todos los testimonios que hay de las personas que se sometieron a este programa, que tenían unas pérdidas de peso altísimas en un periodo de tiempo muy, muy breve, era porque hacían dietas súper bajas, algunos también tomaban medicaciones, hacían ejercicio físico insostenible en el tiempo. Luego la mayoría ha recuperado o incluso aumentado el peso inicial antes de empezar el programa, y los únicos que tienen que ves que no están en el peso que tenían antes de empezar el programa, hablan de que están tomando este tipo de tratamientos para... Sí, pero digo que hay... el daño psicológico que causan, es horrible. O sea, la persona no es la misma que era psicológicamente hablando antes del programa. Hay un programa... Sí. Digo por si os interesa, porque justamente lo has dicho y lo estoy buscando. Hay un documental sobre el Ozempic
¿vale? Que se llama La verdad sobre el Ozempic, que lo hicieron en 2025. En inglés es The Truth About Ozempic. Y lo podéis ver en Movistar Plus. Está este documental, porque justo lo has puesto y me he puesto por buscarlo. Y te habla con personas, está hecho en Canadá, y te habla con testimonios de personas reales que han estado tomando el Ozempic y lo que ha ocurrido. Así que si queréis verlo, La verdad sobre el Ozempic está en Movistar Plus. Sí, así que si estás pensando en someterte a algún tipo de tratamiento para pérdida de peso, desde aquí ya te digo que no te recomiendo este tipo de prácticas tan agresivas, y sobre todo porque todavía no hay a largo plazo cuáles serán los efectos psicológicos y físicos que pueden haber. Entonces, busca un acompañamiento. Sí, ejercicio, dieta y nada de pincharse a no ser que el médico te lo exija. Esto es como el combustible. Si te alimentas menos de lo que consumes, bajas. Si te alimentas más de lo que consumes, subes. No exactamente. No exactamente. Si quieres hablaremos de eso también. Mira, el lunes nos lo apuntamos. Si no hay cambios, el lunes hablamos de ello. Que luego a mí se me olvida. Apúntatelo tú, Rebeca, que tienes mejor memoria. Vamos a hablar sobre obesidad y va a ser muy interesante. Ajá. Vale, pues hasta el lunes que viene entonces dejamos consejos saludables. La gente ha estado muy atenta, que han estado escribiéndonos, así que sepas que es un tema además que mucha gente se estaba preguntando ciertas dudillas. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene con más consejos saludables. Un abrazote, Rebeca. Adiós, un abrazo. Agur. Adiós. Dios te bendiga. Chao, chao. Escúchanos en radiosolidaria.com.